Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España. Buenos días y buenas tardes. Como estamos en fechas navideñas, os voy a hacer un regalo, que es una suscripción a una revista que os va a encantar, si es que no la conocéis, y que se llama Revista de Folclore. Es una suscripción gratuita la que os regalo, porque es una revista gratuita, es una revista en línea, en internet, donde se tratan mes a mes muchos temas que tienen que ver, con nuestras tradiciones, con nuestro folclore, como dice su nombre, y que es una revista que publica digitalmente la Fundación Joaquín Díaz. Para hablar de esta fundación y de la revista que os acabo de regalar, tenemos aquí los micrófonos al propio Joaquín Díaz, que ya os iré presentando, y con el que vamos a hablar pues del folclore español y temas aledaños. Así que empiezo saludándole y agradeciéndole su presencia. Y bueno, ¿qué te parece este regalo que les he hecho, Joaquín? Hombre, pues muy agradecido por hacer esa difusión siempre tan necesaria. Bueno, pero es que es una revista, es de las cosas buenas que ha traído la digitalización, ¿no? Que ahora podemos acceder a contenidos, que antes eran impresos y costosos y que requerían envíos y a los que ahora podemos llegar pues con toda facilidad, ¿no? Sí. Esta es una revista, pues yo creo que en el mundo del folclore necesaria para empezar, y asequible para cualquier lector, hay que decirlo. Bueno, háblanos tú. Y el último mes que tenéis publicado ahí es el de noviembre, si no me equivoco. Claro. Lo publicamos al final del mes y normalmente, antes, cuando empezamos en 1980, tenía 36 páginas, todas muy bien cubiertas, porque claro, el papel era costoso, había que hacer, en fin, varias pruebas para corregir galeradas y todas esas cosas que se hacían antes en las imprentas, ¿no? Y a partir del número 300 y pico, vamos a hacer este año que viene, 500 números, y a partir del número 300 y pico, pues decidimos hacerlo en digital. Y yo creo que fue un acierto, porque además digitalizamos todo lo anterior, de manera que se ha convertido pues en una especie de enciclopedia con más de 1.000 colaboradores y 1.200.000 visitas al año. Bueno, claro, no me extraña. Y te quería preguntar, la revista la publica la Fundación Joaquín Díaz, ¿y cómo es que hay una fundación que va a tu nombre estando tú tan vivo? Pues a lo mejor por eso, porque he tenido fuerza para hacerlo. Hombre, la fundación ya tiene bastantes años. Yo me fui a Urueña, que es un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, en el año 88, creo que fue. Hablaremos de Urueña porque la gente tiene que conocerlo, el que no lo conozca. Muy bien. Y desde entonces pues estoy allí con la fundación, apoyada siempre por la Diputación de Valladolid y por algunas otras instituciones. Oye, ¿qué te parece si para que nuestros recién regalados suscriptores, ¿no?, de la revista sepan cuáles son las temáticas que se tratan? Tengo aquí el sumario del último número, 489, que es el de noviembre. Y veo así que los artículos se titulan, simplemente los títulos para que se vayan imaginando: La música de las esferas. Luego hay otro en italiano, Alto Basso o Butafuoco. Sí, y sigue. Es un instrumento musical. Sí. Exactamente.
Luego tenemos una botánica efímera, las plantas en los recordatorios de bautizo y primera comunión de la Biblioteca Digital Hispánica. Sí, sí, es un artículo precioso porque son las plantas a través de esos recordatorios de primera comunión donde aparecía pues eso, un gladiolo junto a recuerdo de mi primera comunión. Bueno, que eso en sí mismo yo creo que es casi un fósil, ¿no? Sí. Hay menos comuniones para empezar y no se usan los recordatorios, pero los recordatorios eran una cosa muy trabajada, ¿no? Se hacían... Muchísimo. A veces eran tarjetitas que se compraban porque venían de Francia, venían de imprentas. Eran muy florales, es verdad, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos las de mi época, nuestra época, tiraban un poco a lo cursi, ¿no? No sé si hubo épocas, si ha habido estilos, o estaban en línea con los diferentes diseños que... Sí, había unos diseños tipo, y sobre esos pues iban basando. Luego ya pues llegaron los dibujos de Ferrandi y la modernidad y los angelitos y demás, y ya cambió ligeramente el estilo, pero vamos. Pero mira, y luego tenéis otro artículo que se titula Una reflexión sobre la urgencia en documentar el patrimonio etnográfico a propósito de 2 piezas conservadas en la ciudad de León y en Turienzo, Castañero. Sí. Es que está en el Bierzo. Documentar el patrimonio en estos momentos es como para los arqueólogos, pues documentar aunque luego se tape, ¿no? Pero hay que documentar, hay que decir dónde están las cosas, que muchas veces pues se ignora porque ni siquiera se las identifica. Luego hay una reseña académica, el Lombafula en Cuba, que es algún tipo de música o de... Sí. Cubana de raíces a lo mejor africanas. Sí. Qué interesante, ¿no? Y el autor, Hernández Marichal, ¿es cubano o de dónde? Sí. No, es que colabora mucha gente de América. Tenemos, incluso en este número, como bien has dicho, ese artículo sobre el Alto Vaso, es decir, lo que aquí se llama chicoté, mal llamado, pero bueno, que es una especie de tambor de cuerdas, pues lo hace un italiano que ha trabajado mucho sobre el tema. Y luego tenéis, este es muy interesante, y es el primero que he leído, El manzano maravilloso de Picu Urriellu, sombras arqueoetnográficas tras de una etimología popular, ¿no? Que trata sobre qué es eso también del naranjo. El naranjo y el naranco y el urriello. Sí. Muy interesante. Y tras las huellas del demonio habrá que seguir esas huellas, ¿no? Tras las huellas del demonio en la provincia de Segovia. ¿A dónde nos llevan esas huellas del demonio? ¿Te refieres al acueducto, por ejemplo? Que se considera que fue hecho por el demonio, ¿no? Efectivamente. Sí, es una de las leyendas típicas de Segovia. Luego es encantador la memoria topográfica, porque esto sí que es muy arqueológico, casi prehistórico, ¿no? La memoria topográfica del pastor trashumante, y se pregunta un mapa mental de origen prehistórico, ni más ni menos que el primer autor es Martí Almagro Gorbea. Claro. Es que los pastores eran los que conocían mejor el territorio. Y es inevitable porque tenían que salir con el ganado y tenían que conocer pues cómo se llamaban las sendas, los caminos, los pagos, tenían que llevar o meter las ovejas en este o en aquel, y claro, tenían que conocerlo perfectamente, mucho mejor que los labradores, que solamente conocían su propio terreno. El terruño, sí, y además aquí son la memoria recuperada, ¿no?, de un pastor trashumante. Sí. De estos que ya van quedando cada vez menos. Cada vez menos, sí. A mí me ha gustado siempre mucho hablar con ellos porque realmente eran los viajeros a pie del pasado, ¿no? Y tenían pues una consciencia total de que su trabajo era un trabajo muy importante, que estaban cubriendo pues cuestiones, oficios que se estaban perdiendo, y entonces ellos tenían como la última llave para acceder a ese mundo pasado que ha ido desapareciendo
desgraciadamente poco a poco. Luego hay pastoradas ya otros del nacimiento. Sí. ¿Esto claro. ya es la Navidad? Efectivamente, sí. ¿Qué es lo que nos toca? Es lo que nos toca hablar hoy. Sí, porque los autos de Navidad, es que es curioso, porque el relato de la Navidad a mí me parece, primero, que es un relato perfecto, porque cabe además en un cuadro. A pesar de que han pasado o que pasan exactamente en un Belén, sí, y ahí cabe todo, caben los pastores, caben los reyes, que según algunos llegan 2 años después, no llegan inmediatamente del nacimiento. Según algunos relatos, ¿no? Solo aparece en uno de los evangelios. Claro, efectivamente, sí. Los Reyes Magos son los que han suscitado más literatura, pero los pastores también. Por supuesto. Sí. Y de hecho, yo las pastoradas que empecé a recoger en los años 70, pues muchas veces las hacían los pastores. ¿Qué es una pastorada? Pues una pastorada es un auto, dicen auto, o un acto. Es una obra de teatro en un acto que hacían. Es como un auto sacramental, ¿no? Sí, que hacían los propios pastores, con un texto que casi siempre era el mismo, sobre todo en esta zona en donde lo recogimos José Luis Alonso Ponga y yo. Y es curioso porque los pastores fueron añadiendo villancicos a ese texto. Entonces era muy variado, le gustaba mucho a la gente. Además, los propios pastores venían con sus con las zamarras, lo representaban, bailaban. Entonces era muy... Oye, una cosa, Joaquín, sí. los pastores en la Navidad, bueno, no sé si todos, pero están fuera de casa. Esa es una gran pregunta. Los pastores van en verano a los pastos de montaña, ¿no? Uh-huh. A los agostaderos, a los pastos de altura. Y en invierno, pues pasar el invierno en los pastos de invierno, sí. En el llano. ¿El pastor es de la montaña o es del llano? No, en el caso nuestro lo hemos recogido de los pastores estantes, es decir, los que se quedaban. Estaban en su casa. Claro, lo que pasa es que esos pastores no se presentaban en la iglesia más que el día de la pastorada. Entonces, claro, el cura les tenía un poco de prevención, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo haber traído a unos pastores que me costó muchísimo a la iglesia de San Miguel en Valladolid. Y me dijo el párroco, bueno, ten cuidado porque a ver si hacen algo que no conviene en la iglesia. Y dije, yo no me hago responsable y tal. Bueno, pues nada más entrar con la cordera, porque normalmente los pastores ofrecían una cordera porque alguien había pagado esa cordera y se ofrecía por alguna razón. Sí. En otras épocas, pues porque acababa de llegar de la guerra fulanito, en fin, sí. Entonces entraron con la cordera y nada más entrar, pues la cordera hizo lo que tenía que hacer, sus necesidades, ¿no? Y luego... Bueno, pero como en el portal de Belén. Igual. Y luego uno de los pastores, pues, que tenía que enfadarse mucho con otro porque no le creía y porque que había nacido Cristo, no me crees y tal y cual. ¿Sí? Y entonces cogía la olla llena de garbanzos sin hacer todavía, sin cocer, y ¡ras!, la estrelló en el suelo y se llenó de garbanzos toda la iglesia, vamos. Así peligrosísimo, que, ¿no? Para sí. Bueno, los fieles. Luego me dijo el cura, bueno, no te preocupes que mañana lo barremos. Pero de todas formas, ¿se representan las pastoradas ahora mismo? Sí, todavía se representan en muchos sitios. Bueno, de hecho, perdona mi ignorancia, pero nunca ha existido ninguna. Pues es curioso, en Urueña creo que el día 23 se representa, porque hemos, digamos, conseguido después de algunos años, y en los años estos previos no se ha podido hacer, pues que se hiciera una representación por gente del pueblo, claro. ¿Que conocían la tradición o que la han aprendido? Bueno, la conocían. ¿La conocías tú más bien? Sí, ¿no? más bien, sí, yo les he ido más o menos orientando, pero vamos, sí, casi todos los que... Y en Urueña, cuando yo llegué, había 13 pastores, nada menos, o sea que con 3.000 y pico cabezas de ganado. ¿Que sabían de la pastorada, que tenían...? Sí,
Sí, sí, sí. Ajá. Dos de ellos sí que me hablaron de que lo conocían. Oye, en fin. entonces vale la pena hacer... Ahora hablaremos de Urueña y de la fundación, por supuesto. Sí. Pero valdría a lo mejor alguno de nuestros oyentes le apetece visitarla, pues ¿no? sí. ¿Y vale la pena? ¿Cuándo se hace la pastorada? ¿A qué hora? ¿Cómo es eso? Pues, ¿Se puede ir y ver? Sí, yo seguramente va a aparecer en los medios, en sí, Facebook y en todos estos... Sí. Las redes. Que exactamente, yo creo que aparecerá la hora y tal, porque me temo que si lo digo ahora y lo digo mal... pues, no, mejor, sí. Es pero como que se convocará, ¿no? Sí, exactamente, como cuando se hacían en Valladolid... los toques de campana por fuego, ¿no? Que decía las órdenes municipales que se tocara a rebato y que según las parroquias, pues si era en la parroquia de la catedral, pues que tocara una campanada cuando terminara el rebato, 2 si fuera en la Antigua, 3 si fuera en San Martín y tal. Entonces el que tocaba las campanas, con los nervios que tenía, tocaba y cuando iba a dar una, a lo mejor daba 2 y salían todos corriendo en la dirección contraria. O sea que había un código, ¿no? Para indicar dónde se había producido el fuego. Exactamente. La parroquia en la que se estaba produciendo el incendio, claro. O sea, que había que sabérselo. Pero que a lo mejor, ¿no? digo yo la hora y vienen cuando no es. Bueno, sí, pero que en todo caso, que es una cosa que se puede conocer los que no lo conozcamos, sí. Y que es una buena oportunidad, ¿no? Sí, luego, ya siguiendo con la revista, para terminar, la revista de diciembre no saldrá hasta final de diciembre, ¿no? Exacto, el último día. ¿Y va a llevar temas más navideños o no? Sí. Yo normalmente antes hacía un editorial que lógicamente no firmaba. Pero llegó un momento en el que, para reconocer de quién eran todos los artículos, pues se puso que era yo el que lo firmaba. Y entonces un profesor mío me dijo, muy sabiamente, dice: oye, los editoriales no se firman nunca. Tú puedes hacer un recordatorio de los artículos, o puedes hacer un comentario sobre ellos y tal, pero lo puedes titular carta del director, pero no lo titules editorial, porque no se firman, ¿no? Claro, editorial de la revista. Y le hice caso, y desde entonces es una carta a los lectores. ¿Y va a ser una carta en la que vas a hablar de la Navidad? Pues no recuerdo exactamente cuál es el tema. Bueno, pero nosotros sí hemos hablado de la Navidad. Sí. En estas fechas, ¿no? Sí, bueno, ya termino con el índice de este número de noviembre para que nuestros seguidores ya puedan entrar inmediatamente a conocerlo. Y hablas del pregonero difusor en la Edad Media. Bueno, habla Gustavo Illades. Sí, y de medidas y estadales reliquias para los pobres. Sí. Y ese es un poco el índice temático, ¿no? Que parece pues muy interesante. Y eso ya nos lleva a temas así más generales que te quería plantear. El primero es el de qué es el folclore, porque es una palabra que no se usa, o que se usa menos, ¿no? O incluso que tiene connotaciones como, no sé, folclórico, ¿no? Sí. Que parece que es algo como muy superficial o no sé, popular o algo por el estilo, ¿no? Sí. O tópico incluso. Tópico, sí. ¿Qué es el folclore? De la palabra folklore, ¿de dónde viene? Exacto. Y ahora ya no se usa tanto, ¿no? Digamos, en el mundo científico. Sí. Pues la palabra folclore se la inventa un inglés, yo creo que es bastante conocido el asunto, que se llamaba William Thoms, que era un anticuario. Entonces él se daba cuenta de que muchos objetos, o incluso parte de lo que ahora se llama patrimonio inmaterial, como relatos, leyendas, etcétera, eran muy antiguas, pero habían llegado a sus días, a los días de William Thoms, intactas o bien con variantes, ¿no? Y entonces él... eso no era arqueología, entonces necesitaba un término con el cual definir eso que, a pesar del paso del tiempo, se había seguido manteniendo.
en una sociedad o en una comunidad, ¿no? Y entonces lo llamó folklore, folk de popular, folk de pueblo, y lore de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Ajá. Era la sabiduría popular, ¿no? Y de esa manera pues definía o englobaba todos aquellos temas que estaban dentro de ese caudal de conocimientos que se transmitían a lo largo del tiempo, que de padres a hijos pasaban y que llegaban a nuestros días totalmente vivos. Bueno, y a eso es a lo que te has dedicado tú. Hoy en día la palabra folclore tiene algún otro sinónimo o se utiliza... Porque Sí. aquí etnografía, por ejemplo, o etnología, ¿es lo mismo? ¿No es? Pues es parecido, es parecido. Antropología Lo que pasa, incluso, ¿no? Sí, la antropología desde luego, la etnografía también. Lo que pasa es que folclore parece que engloba todos esos conocimientos. Son como manifestaciones, Sí, ¿no? todas las manifestaciones orales, escritas, de costumbres, Sí, objetos, etcétera. Y tú ¿no? te has dedicado toda tu vida a folclore. Tú sí que eres un folclórico, ¿no? Pues Tú has sí. siempre- Yo Háblanos de ti un poco, desde cuándo llevas recogiendo Sí. ese caudal para que no se pierda, ¿no? Claro. Documentándolo y poniéndolo a disposición de la sociedad. Digamos que yo empecé como cantante. Mi primer oficio fue recoger algunos temas musicales y cantarlos delante de mis propios compañeros de colegio y luego de universidad, ¿no? Entonces eso era un poco raro en aquel momento. ¿Tú recogías canciones populares? Claro, en primer lugar de mi propia familia, porque en casa se cantaba mucho, mi madre, mi padre, mi abuelo contaba cuentos estupendamente bien, y entonces todas esas cosas... ¿De dónde eran ellos? Pues mi padre era asturiano, mi madre nació en Barcelona, pero era de familia vallisoletana, y mi abuelo también era de Valladolid, vamos, de Olmedo. Entonces yo recibí diferentes fórmulas a través de las cuales pues fui descubriendo un poco que ese mundo del pasado era muy rico y podía comunicarse a la gente de mi época, ¿no? Entonces yo trataba en esos recitales primeros pues de decir al público que no merecía la pena olvidarse totalmente de... ¿Y eso cuándo era? pasado. Estamos, para los que se incorporan al programa, que estamos por la mitad, estamos hablando con Joaquín Díaz. Sí. Él es muy modesto, pero es una leyenda en España. Es uno de los hombres sabios que, en fin, de los más sabios que tenemos en el país, y que lleva pues toda su vida recogiendo ese caudal de conocimiento y de sabiduría popular y evitando que se pierda para siempre. Y vivificándolo además, ¿no? Dándole una nueva vida, ¿no? Sí. Un vino viejo en odres nuevos, ¿no? Como con esta revista de folclore que tiene pues un formato digital, pero que se ocupa de lo más tradicional, de lo más antiguo. Este es Joaquín Díaz, con lo que estamos hablando. Sí. Nos está hablando de sus orígenes, pero ¿de qué año estamos hablando? A ver, para que pantalones acampanados o no. Sí. ¿Qué años son esos? Yo no usé nunca los acampanados, no sé por qué. ¿Pero no, qué son, años 70 o...? No, ¿de qué me antes. Yo ¿Antes? empecé... Bueno, mi primera actuación en televisión con un grupo que formé en el colegio fue el año 64. Entonces en el 65 empecé a dar recitales, se llamaban entonces, ¿no? Pequeños conciertos y tal, en diferentes de lugares. música popular. Sí. A mí me influyó mucho el folclore americano, norteamericano, y empecé pues tocando el banjo, la guitarra. O sea, la tú eras armónica. country. Sí, yo también tengo mi pasado country. Y luego ya a partir del año 67, que hice un viaje a los Estados Unidos y estuve... para mí era una leyenda y quise conocer a Pete Seeger. Hombre, Claro. háblanos, aunque sea muy brevemente. Y lo trataste a Pete Seeger. Sí. Dinos un poco quién era Pete Seeger. Pues Pete Seeger era, por decirlo así, el santón, es decir, la persona que más ascendiente tenía sobre todos los nuevos cantantes de protesta, ¿no? Tenía un pasado muy claro,
porque fue un hombre que siempre estuvo contra la injusticia, contra, en fin, el abuso de poder y demás. Y entonces él y Woody Guthrie son dos personajes que realmente llenan toda una época del mundo de la canción y de la poesía popular americana. Estos tenían también, yo creo que recogían ecos, igual me equivoco, pero que venían de esa época de la Gran Depresión y de todo aquello, ¿no? Claro. Woody Guthrie pues fue el gran cantor de esa época de la depresión y demás. Y bueno, ellos hicieron un trabajo magnífico que luego recogió mucha gente a través de los grandes festivales que se organizaban. El Newport, por ejemplo, fue uno de ellos. ¿Y tú ibas ahí? Sí, bueno, en Newport precisamente conocí al que entonces era director, con el cual llegué incluso a grabar alguna canción, que era Ralph Rinsler. Y bueno, yo me gustaba ese ¿Tú mundo. Querías ser el Pete Seeger español, ¿no? Pues me hubiera gustado mucho, pero no, realmente no lo fui, porque Pete Seeger tuvo, creo, mucha más influencia sobre todos los cantantes, mientras que yo aquí en ese momento tenía pocas influencias, es decir, era una especie de burbuja dentro del mundo de la canción protesta o de la canción de autor. Pero claro, nuestras raíces son más profundas que las americanas. Efectivamente, yo creo que por eso Pete Seeger me dijo que le parecía muy bien que cantara canciones americanas, pero que por qué no cantaba las canciones mías. Y eso me hizo reflexionar y dije, bueno, pues Joaquín, es el momento de cambiar. Vamos a tener que dejarlo. Yo te voy a invitar para que vengas el próximo sábado con nosotros, porque nos quedan muchos temas por tratar, pero como nos tenemos que ir y nos faltan 5 minutos y bueno, lo que nos convoca precisamente la fiesta de la Navidad, ¿no? Hay un folclore muy rico en España. Estamos hablando en todas sus lenguas y culturas en torno a la Navidad. Yo creo que sí, porque no solamente es una costumbre que tiene mucho que ver con las creencias, con la religión, pero también con una serie de festividades que están alrededor de esas fechas, ¿no? Entonces hay muchos villancicos, hay romances, canciones seriadas, aguinaldos para pedir, son temas petitorios. La gente todavía sale en muchos sitios, sale para pedir digamos una limosna o una... Pero son los niños más bien ahora, ¿no? Urbano, ¿no? No, también son los mozos. Normalmente había varios niveles de edad, pero los mozos lo tenían por costumbre y luego hacían lógicamente una merienda que era el final de... Bueno, como hoy día, porque hoy día cuando la gente dice vamos a ir a tal sitio a ver un museo, tal, inmediatamente lo primero que mira es dónde se come. Sí, claro, la comida es un acto social, no solamente biológico. Fundamental. Pero entonces ahí tenemos un riquísimo, tradición, o tradiciones, ¿no? Porque hay en las diferentes lenguas, claro, por supuesto, y es diferente en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, o en... Sí, aunque muchas de las cosas participan de un pasado común que tiene mucho que ver también con el mundo de la Iglesia católica. ¿Se puede ir más allá del cristianismo a buscar las raíces del solsticio y todo eso? Sí. Además todavía hay mucha gente que relaciona pues el nacimiento de Cristo con una época en la que los ritos mitraicos y del nacimiento del sol y demás pues tenían mucha fuerza. De hecho, los romanos tenían la mitad del ejército que eran mitraístas. Sí. La religión de Mitra es una cosa que habría que explicar al público a lo mejor el próximo sábado, porque el próximo sábado seguiremos hablando de la Navidad y del Año Viejo, ¿no? De la muerte del sol, del nacimiento, del comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Sí. Y esta religión de Mitra, que es una religión pues de clases populares, vamos a decirlo así, de soldados, tuvo mucha fuerza. Fue el auténtico rival del cristianismo, ¿no? No los dioses clásicos, sino claro. Sino Mitra, otra religión oriental.
Claro, claro, y además tenía ese sentido que tenía la religión cristiana de los primeros siglos de confraternización, es decir, que uno era cristiano pero sabía que alrededor había pocos cristianos, ¿no? Entonces tenía un poco el carácter críptico y todos los ritos se hacían un poco dentro de los misterios, ¿no? Sí, porque la eremita es una religión mistérica. Claro. Todavía no se sabe muy bien lo que hacían, ¿no? No, pero bueno... Sacrificaban un toro. Exactamente, casi todas por decirlo así, la iconografía, pues tiene al toro sacrificado en fin, yo creo que en ese sentido, por lo menos eso está muy claro. Otra cosa es qué significaba y para qué se hacía, pero bueno. Claro, era un misterio, a fin de cuentas, ¿no? Efectivamente, que no ha pasado porque tenía que pasar de boca en boca y ha llegado un momento en el que de la boca al oído siguiente no pasó. Pero tuvo mucha fuerza también en la península ibérica. Hay muchos mitreos en Hispania, había muchos mitreos. Que eran como las iglesias donde ellos hacían los... Y eso tiene que ver con las Navidades. Claro, porque dicen muchos estudiosos que probablemente la Iglesia, que siempre tuvo esa inteligencia, esa capacidad de adaptación, pues dijo, estupendo, aquí hay algo que tiene un significado de renovación, con un poco de misterio y demás, vamos a colocar justo el nacimiento de Cristo en ese momento, el 25 de diciembre. Ya, y por eso se ponen esas fechas, no porque haya ninguna razón para pensar que Jesús nació en pleno invierno, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, en las campanadas que se daban a diario en todos los campanarios, una de ellas se dedicaba pues a la pasión de Cristo, otra a las llagas de Cristo, etcétera, ¿no? Y luego se fue reconvirtiendo, pero la capacidad de adaptación de la Iglesia siempre ha sido proverbial. Fabulosa. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos ha dicho que cantas, ¿no? Que llevas cantando toda tu vida. Y grabando discos. Sí. Y bueno, y recogiendo, ¿no? Sí, claro. Canciones. Sí. ¿Por qué no nos despides hasta el próximo sábado con que seguiremos hablando de la Navidad y de la muerte del año y del sol y de las tradiciones populares, con alguna canción o con tuya que hayas recogido? Bueno, pues casi dejo que elijáis creo que he grabado 1100 canciones. ¿Pero cuál es la que te apetece o te parece que tiene más sentido en estas festividades, o quieres que oiga el público? Eso es lo de menos. Hay canciones que incluso he compuesto yo mismo, la melodía, y la gente se ha pensado que era tradicional. Bueno, pues esperamos sorprenderte con la que vamos a poner. Y ahora nos despedimos de ti, pero nos despedimos hasta la semana que viene. Los que hacemos este programa, que nos llamamos Gustavo Adolfo Bautista, Curro Díez Azcárate y yo. Y bueno, de Joaquín Díaz, con el que hemos pasado un rato muy agradable, hemos aprendido mucho, tanto que queremos seguir aprendiendo, y nos citamos contigo la semana que viene. Pues será un placer. Podríamos decir que nos has acogido en el Museo de Urueña, ¿no? Sí, siempre. En la casa de la Fundación. Nos faltaba más. Bueno, pues un abrazo y hasta el próximo sábado. Gracias. Adiós. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar.
estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos que me canta a mí un cantar. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no dejaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. Como hija de reyes la entierran en el altar, y a él como hijo de conde 4 pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a la reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar.